en este mes, ¿verdad? En el mes de Kislev. Y justamente hoy estamos en el séptimo día. Bueno, es el séptimo día que es Shabbat, pero también en el séptimo día de Hanukkah. Estamos en la séptima hora. Hoy se va a encender la séptima hora de Hanukkah. Y bueno, pues vamos a entrar a un tema de lleno en esta tarde. Será el primero de alguna serie de temas que estaremos hablando referente a esto, porque vamos a ver lo que es la apostasía dentro de la casa de Israel, dentro del pueblo de Israel. ¿Sí? Esa es la enseñanza que estaremos viendo, y vamos a ver algunos aspectos importantes de la apostasía en los últimos tiempos, en estos últimos tiempos de restauración, pero también donde habrá mucha apostasía, habrá enfriamiento espiritual, habrá tibieza espiritual, ¿sí? Habrá falta de ajabá, habrá muchas situaciones que se van a dar dentro de la casa de Israel y también dentro de la casa de Yahudá, ¿sí? Tocaré los aspectos referentes, ¿verdad? Nosotros como casa de Israel, casa de Israel, nuestra enseñanza a través de Yeshua HaMashiach. Nosotros creemos, ¿verdad?, que Yeshua HaMashiach ya vino y va a retornar. Es uno de los grandes puntos de emuná que nosotros como casa de Israel tenemos, y ese punto de emuná está firme desde la Torah misma, con los profetas y con el Brit Hadashah, ¿sí? Y también estaré hablando, ¿verdad?, acerca también de la apostasía en la casa de Yahudá. Y históricamente vemos que hay apostasía desde el tiempo de Moshe, desde el tiempo de los patriarcas, desde el tiempo de los reyes, desde el tiempo de los jueces. Hubo apostasía dentro del pueblo de Israel. ¿Qué es apostasía? El término, pues, es una palabra que viene del griego, ¿verdad? Pero esta palabra lo que quiere decir así en un significado simple, apostasar significa, ¿verdad?, dejar la emet, dejar a Abba, dejar su Torah, dejar sus mandamientos e irse ya sea a la idolatría o irse a otro camino que no sea el camino que el Abba enseñó, el camino que el Padre nos enseñó, el camino que el Abba enseñó a su pueblo Israel. Entonces, apostatar es dejar el camino de Abba, negar a Yeshua, también es parte de la apostasía, que en estos tiempos se va a dar más fuertemente, aunque se dio ya desde cuando Yeshua vino. Hubo quienes no aceptaron a Yeshua, hubo quienes no creyeron en él, y estos también se les considera apostasía. Obviamente la apostasía va acompañada de las herejías, es decir, cuando alguien niega a la Torah, niega a Yeshua, niega a los mitzvot, después va a venir una herejía. ¿Qué es una herejía? Una enseñanza contraria a la Torah, contraria a Yeshua, y eso se convierte en una herejía. Entonces, cuando alguien cree en otro Mashiach que no es Yeshua, esa persona se va a convertir en un hereje, ¿sí? En una herejía. ¿Por qué? Porque no ha negado a Yeshua, y no solo eso, sino que ahora se inventan o llegan otro Mashiach y creen en ese Mashiach. Entonces hay varios aspectos que hablar referente a toda esta cuestión de los últimos tiempos, hablando de la apostasía en la casa de Israel, en la casa de Yahudá, en estos últimos tiempos, en estos últimos finales de los tiempos. Ya estamos en los finales de los tiempos y ya están pasando cosas que a lo mejor todavía se nos hace difícil pensar que ya son una realidad, y a lo mejor pensamos que eso podría todavía faltar o todavía eso va a venir, pero lo cierto es que no. Ya estamos viviendo algunas cosas que fueron escritas, fueron profetizadas y ya se están viendo hoy en día. Entonces, hoy estamos en los días de Hanukkah todavía, y lo que sucedió en Hanukkah, como yo expliqué en el tema de Hanukkah, cuando del mismo pueblo, los mismos Yahudí entregaron a otros Yahudim, entre ellos mismos se entregaron unos a otros. Y Yeshua eso también lo dijo, cuando él dijo también que unos a otros, ¿verdad?, entre el pueblo, entre los ajim, entre los hermanos, entre ellos mismos unos a otros los iban a entregar a muerte, los iban a entregar a las naciones.
Y eso mismo va a suceder en este tiempo. Por eso nosotros tenemos que estar mirando atentamente a la palabra y que pues nosotros tengamos cuidado de no caer en apostasía. Obviamente para caer en apostasía hay algunas señales, algunos pasos que se dan antes para llegar a ese punto. Porque cuando ya se llega a ese punto de apostatar, es porque ya antes hubo señales, hubo manifestaciones de que uno personalmente se va apartando de la Torah, se va apartando, se va desviando. Y luego vienen enseñanzas, ¿verdad? Por ahí que van reforzando ese pensamiento de desviarse, de confundirse. Hay quienes se pueden confundir y hay quienes voluntariamente lo pueden hacer. ¿Sí? Hay quienes voluntariamente pueden hacer eso y hay quienes pueden ser engañados. ¿Sí? Pues nosotros tenemos que estar atentos a ambas situaciones que se puedan dar. Por un lado, que no sea yo confundido. Por el otro, ¿verdad? Que no sea una cuestión mía el que yo mismo me esté desviando. Recuerden que para llegar a ser una apóstata hay que conocer la Emet primero. Nosotros, como casa de Israel, estamos ya en la Emet. ¿Qué es la palabra Emet? La palabra Emet lo que tradujeron como la verdad. Pero sabemos que la palabra Emet tiene 3 letras hebreas. Aleph, tiene la letra Men y la letra Tab. ¿Sí? La letra Men que va en el centro es Mashiach. Es decir, que la Emet está sustentada en la revelación de ¿quién? De Mashiach. Y Mashiach dijo, ¿verdad? Yo soy la Aleph y yo soy ¿qué? La Tab. Es decir, esas 2 letras que están dentro de la palabra Emet, cuando él dijo yo soy Aleph, yo soy Tab, y la letra Men que es Mashiach, ¿verdad? Eso es Emet. Negar al Padre. Cuando se niega al Hijo, se niega al Padre. ¿Sí? Y se niega a la Torah. Nosotros al llegar a Israel ahora hemos conocido a Mashiach de una manera más profunda. Hemos conocido su nombre, hemos conocido la Torah. Ahora estamos conociendo la Torah, estamos conociendo a Elohim, Abba, Yahweh, porque nadie llega al Padre si no es por ¿quién? Por Yeshua. Y nadie llega al conocimiento pleno de la Torah si no es por Mashiach, Yeshua. De manera que cuando entonces alguien se empieza a alejar de esto, ¿verdad? Va apuntando, se va perfilando para llegar a la apostasía. Si nosotros revisamos las escrituras, ¿verdad? Voy a resumir un poco, pero si nosotros revisamos las escrituras, vamos a ver que en el tiempo de Israel, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de Shelomo, por ejemplo, Shelomo fue alguien que apostató finalmente. ¿Por qué? Porque se fue a los ídolos. Por eso vemos que el reino de Israel se dividió en 2, ¿verdad? En 2 reinos. Y vimos cómo 10 tribus se fueron ¿a qué? A los Baales. Hubo apostasía en Israel, hubo apostasía. ¿Sí? Negaron la Torah. Entonces, nosotros tenemos que estar despiertos en este tiempo porque vamos a ver lo que dice la Escritura. Hay muchos pasajes de lo que nos habla las Escrituras referente a que nosotros tenemos que mantenernos, ¿verdad? Firmes, tenemos que ir caminando, tenemos que no dejarnos de congregar, porque esto es algo muy importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que mantenernos congregados hasta donde sea posible, porque solamente en el ejad de unos con otros podemos reforzar nuestra emuná y podemos respaldarnos unos a otros a través de la enseñanza. Se decía en la mañana que hay lugares donde la Torah no es enseñada como que se quisiera, porque no hay un maestro, porque no hay un roe, porque no hay un lugar, y entonces la gente está así dispersa. Y obviamente, amados, pues no es lo mismo, ¿verdad? Que cada quien estudie solo, que cuando alguien tiene un guía, cuando alguien tiene un roe, cuando alguien tiene un maestro, cuando alguien tiene un enseñador. Eso es muy importante y ahorita lo vamos a ver. Pero cuando viene una apostasía, la apostasía normalmente empieza por los líderes. Si usted vemos las escrituras, vemos que empezaron por los reyes, empezaron por los kohanim, empezaron por los que servían, por los roim. Y ahorita vamos a ver Jeremías capítulo 2, donde nos habla esto, ¿verdad? ¿Cómo se empezó a dar la apostasía? Y ahí tenemos que tener cuidado nosotros, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Jeremías, Yirmiyahu capítulo 2, verso 2 en adelante.
dice así, ¿estamos ahí? Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Apartado, Kadosh. Kadosh era ¿qué? Israel. A Yahweh primicias, bikurim, de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Yahweh. Oíd la palabra de Yahweh, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Yahweh, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Abba empieza a decirle y empieza a preguntarle al pueblo, ¿qué maldad hallaron, dice, en mí vuestros padres? Verso 6, y no dijeron, ¿dónde está Yahweh que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieses su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis la tierra e hiciste ¿qué? Abominable mi heredad. Y vea cómo dice Abba Yahweh y le dice a los Kohanim, verso 8. Los Kohanim no dijeron, ¿dónde está Yahweh? Y los que tenían la Torah no me conocieron. Y los Roim, los guías de mi pueblo, se rebelaron contra mí. Y los Neviim, los profetas, profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Por dónde empezó la apostasía? ¿Por dónde empezó? ¿Por quiénes empezó? Por las cabezas, ¿verdad? Por los líderes primero. Empezó por los Kohanim, empezó, dice aquí, por los que tienen la Torah, es decir, por los escribas o por los maestros de la Torah. Dice, los que tienen la Torah no la conocieron, no tuvieron Da'at. ¿Qué es Da'at? El conocimiento de la Torah. ¿Qué dice aquí más? Los guías, los roín de mi pueblo, dice, se rebelaron contra mí, y los profetas, los Neviim, empezaron ¿a qué? A profetizar. ¿En nombre de quién? ¿En nombre de quién? De Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, verso 9, contenderé aún con ustedes, dijo Yahweh, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado su Elohim, aunque ellos no son Elohim? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su esplendor, por lo cual no aprovecha. Fíjense qué tremendo es esto, amados, qué tremendo es esto. Yo decía en la mañana, pensando, y el día de ayer, ¿verdad? La gente que adora aquí en México, que se pone a adorar el ídolo ¿verdad? Que se ponen a hacer todo eso, y esa gente, ¿verdad? No cambia. Es decir, esa gente, como dice el texto, ¿acaso alguna nación ha cambiado su Elohim? ¿Ha cambiado su deidad? Vemos que este pueblo de México dice siempre fiel, ¿no? O sea, la gente, ¿verdad? Sigue siendo fiel a sus deidades. La gente sigue siendo celosa de lo que ha creído. La gente sigue ahí firme, busca, no importa qué tenga que pasar, qué tenga que caminar, qué tenga que sufrir, ¿verdad? Y algunos se mueren, pero llegan allí y van a adorar a su deidad. Qué tremenda palabra cuando el Abba dice, ¿acaso ellos han cambiado a su deidad? No. Ellos siguen en lo suyo. ¿Y qué dice el Padre? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, dice, mi pueblo ha trocado su esplendor, por lo cual no aprovecha. Espantaos, Shamaín, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Yahweh. Es decir, que cuando Israel apostató,
Amados, dijo Abba, los Shamaín, dice que los mismos Shamaín que se horrorizaron y se desolaron por ver la apostasía del pueblo, por ver cómo los mismos Kohanim, los profetas, los mismos maestros de la Torá, los Roim, se fueron tras los ídolos, o se fueron y dejaron la Torá, y dejaron las fiestas, dejaron el Shabbat, dejaron muchas cosas. Y dice aquí la palabra, los mismos cielos se horrorizaron de ver esto. ¿Recuerdan cuando Abba dijo, pongo delante de ustedes como testigos los Shamaín y la Aretz? Cuando el Abba les dio la Torá. Y cuando ellos dejaron la Torá, los Shamaín se horrorizaron y dijeron, ¿cómo es posible? Por eso nosotros, amados, tenemos que ser fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta que vayamos a dormir. Y si fuere posible, hasta la muerte. Es decir, si por causa de la Torá, si por causa de Yeshua nos tuviesen que matar, tenemos que ser fieles hasta ese momento. Hemos visto que en Hanukkah, ¿verdad? Aquellos que fueron fieles hasta la muerte, murieron. Por guardar el Brit Milá, por guardar el Shabbat, por no contaminarse. Hubo quienes se asimilaron. Y ya explicamos que también habrá en este tiempo quienes se van a asimilar. Lamentablemente. Habrá en este tiempo quienes van a dejar la Torá, quienes van a negar a Yeshua, quienes se van a ir al mundo. Va a haber apostasía. Es inevitable. Pero lo que sí podemos evitar es que alguno de nosotros, ¿verdad? Pues que no sea yo, que no sea usted. Porque eso que pasó allá también va a suceder acá. Aquí vemos el reclamo del Abba. El Abba está hablando en este momento. Y vean todo lo que está diciendo, lo que está declarando Abba mismo. Verso 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Fíjese bien. Si está leyendo ahí, por favor, lean. 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de Maín Jaín, agua viva, y cavaron cisternas, cavaron pozos rotos que no retienen agua. ¿Es Israel mi siervo? Pregunta el padre. ¿Es Israel mi siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? El Abba aquí nos está diciendo a nosotros, ¿usted es Israel, pueblo que está aquí? Y el Padre nos pregunta, ¿eres Israel mi siervo? Dice, por dos males ha hecho mi pueblo, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. ¿Fuente de qué? Fuente de agua, de aguas vivas. Cuando nosotros, amados, nos empezamos a mistiar, ¿verdad? Nos empezamos a mezclar con el mundo, con las costumbres, empezamos a dejar el agua viva. Empezamos a dejar el agua viva. Y recuerden que el agua viva, ¿en quién se personificó el agua viva? En Yeshua. En las Maín Jaín, que es Yeshua, yo soy el agua de vida. Amén. Por eso nosotros no podemos dejar un solo día sin clamar, sin pedir a Abba y sin creer en Yeshua. No podemos pasar un solo día sin decir, Yeshua HaMashiach, tú eres mi Adón, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi redentor. Porque el día que empecemos a pensar así, cuidado. Dice, me cambiaron. ¿Por qué? Por cisternas rotas, por pozos cavados que no tienen agua. Una tierra sin agua, ¿qué le pasa a una tierra sin agua? Se seca, ¿verdad? Una planta sin agua, ¿verdad? Las plantas que usted tiene ahí en su casa, no les echa agua, ¿y qué pasa? Se secan. Yeshua es el agua para nuestra vida diariamente. Si nosotros dejamos de orar, si dejamos de interceder, si dejamos de pedir, si dejamos de adorar, si dejamos de clamar, nos vamos secando y vamos haciendo cisternas rotas. Pensamos que estamos bien, pensamos que porque conozco, porque he leído la palabra, pensamos que vamos hacia adelante o que vamos bien, pero son cisternas rotas, no tienen agua. Por eso dice, me dejaron a mí agua, Maín Jaín, agua de viva, aguas vivas, y cavaron cisternas rotas. ¿Es Israel mi siervo? Pregunta el Abba.
Porque recuerdan que ¿para qué nos sacó el Abba de Egipto? ¿Para qué te sacó de Egipto? ¿Para hacer qué? Su siervo. Para servirle. Para servirle. Pero ya leímos anteriormente que dijo el pueblo, y dice, y no dijeron, ¿dónde está Yahweh que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Parece que se les había olvidado de dónde venían. Y es que cuando alguien empieza a apostatar, empieza a introducirse en eso, es que se olvida de dónde Abba lo ha sacado. De dónde el Padre primero lo empezó a sacar y después se va olvidando de su hacedor. Como dice la Escritura, se va olvidando de la roca de su salvación. Dice aquí, verso 15, los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra, y quemadas están sus ciudades sin morador. Aunque los hijos de Memphis y de Tafines, dice, te quebrantaron la coronilla, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Yahweh tu Elohei cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Misraim? ¿En el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Verso 19, tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Yahweh tu Elohei y faltar mi temor en ti. Y que faltara mi temor en ti, dice el Adón Yahweh, Yahweh Tsebaot, Yahweh de los ejércitos. ¿Qué está diciendo aquí la palabra, amados? ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos comprendiendo el mensaje que el Abba nos está dando? Porque esto lo está diciendo Él. Porque esta es una palabra que el Padre mismo está declarando. Y esto, amados, es una gran enseñanza para nosotros, porque hoy nosotros podemos leerlo, podemos ver lo que le sucedió a ellos y podemos darnos cuenta que no, para que no caigamos en el mismo error. ¿No lo cree? Porque aquí dice el Abba, claramente está diciendo, ¿qué tienes tú en Egipto? Para que bebas agua del Nilo, aguas contaminadas, aguas de idolatría. ¿Qué hacían los egipcios con el río Nilo? ¿Qué hacían, amados? Lo adoraban, confiaban. Pero dice que Israel también empezó a hacer lo mismo. Pero el Abba dice, ¿tu maldad qué? Te castigará. Y aquí hay una gran respuesta cuando decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué ha pasado esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque como dice aquí el Abba, ¿tu maldad qué? Te castiga. El dejar a Yahweh, como dice aquí, si lo leímos aquí en el español, dice claramente, dice, sabe pues y ve cuán malo y amargo. Dos cosas, Ra, que es malo, y amargo, dice, es haber dejado tú, ¿a quién? A Yahweh. Si nosotros dejamos su camino, su Torah, su instrucción, si dejamos de guardar Shabbat, si nos enfriamos, si dejamos de orar, si dejamos de interceder, si dejamos de ayunar, si dejamos de adorar, si dejamos de gemir en su presencia, nos vamos a ir, amados, ¿verdad? Así como cuando así lentamente, ¿verdad? Usted se va saliendo, no se da cuenta. Lentamente, dice aquí, pero dice aquí la Escritura, es malo y amargo el dejar, ¿a quién? A Yahweh. Aquellos Yahudín negaron la Torah cuando vinieron los griegos. Y muchos no quisieron pagar el precio, porque el precio era morir. El precio era su cabeza. Y muchos dijeron, no, yo mejor me hago como ellos. Lo que diga el Antíoco, ¿verdad? Lo que él diga, yo lo hago. No fueron, ¿verdad? No, como dice aquí, no tuvieron, dejaron a Yahweh y fue amargo para ellos. Vemos la desolación, la apostasía trajo, amados, como consecuencia que precisamente el templo de Jerusalén fuera contaminado cuando Antíocos entró. Ya lo explicamos en Hanukkah.
cuando contaminó el Bet Hamikdash, el templo. Trajo muerte, trajo persecución, sí. Y eso fue a causa de ¿qué? De la apostasía del pueblo. Como dice aquí Jeremías, porque esto que está narrando Jeremías fue antes de Hanukkah. Posteriormente vino 165 antes de Yeshua, antes de esta era, viene el acontecimiento de Hanukkah. Jeremías más o menos está escribiendo como por el año más o menos como en el año, no 700, sino más o menos como en el 1000, no, como en el 3000 más o menos, ¿verdad? Está escribiendo el profeta Jeremías. Y después viene la cuestión, como ya dije, de la contaminación del Bet Hamikdash. Después viene nuevamente que por la apostasía, después Jerusalén en el año 70, ahora sí el templo es totalmente destruido, totalmente desaparecido. Entonces vamos viendo ahí la historia de lo que sucedió. Sigue diciendo, entonces, amados, qué tremendo, dice aquí, dice la palabra de Yahweh. Cuando alguien deja el camino de Yahweh, su Torah, a Yeshua, dice, es malo y amargo el haber dejado tú a Yahweh, tu Elohim. Dice, y faltar mi temor en ti, dice el Adón, Yahweh el Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Verso 20, porque desde muy atrás, ¿qué dice el Abba? Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Qué palabra fuerte del Abba. Porque desde muy atrás rompiste ¿qué? Tu yugo. ¿Qué dice Yeshua en Mateo 11? Porque mi yugo es fácil y ligera ¿qué? Es mi carga. ¿Hay un yugo, amados? ¿Hay un yugo? Sí. Aquellos que dicen, ¿verdad? Que no, que viven en la gracia. No, aquí hay un yugo. Y el yugo es de gracia, es de favor, porque no es algo que un yugo a un animal, ¿verdad? A dos toros, cuando les ponen el yugo para que aren la tierra y el surco salga derechito, ese yugo hace que ni uno ni el otro se desvíe y el surco salga derechito. Y cuando ese yugo está bien en estos dos animales, no es una carga, no es algo difícil, es algo, es una guía que permite que los animales no se desvíen. Nosotros obviamente no somos animales, pero lo que está dándonos a entender aquí la Dabar, que el yugo de la Torah nos guía, el yugo de la Torah nos educa, nos enseña. Por eso Hanukkah, ¿verdad? Dijimos que Hanukkah viene de la palabra Jinuj, y Jinuj es ¿qué? Enseñanza, es dedicación. Entonces la Torah nos enseña y nos dedica. Nos dedica para Abba, para que caminemos en su camino recto, justo de Yahweh. Entonces si yo me quiero desviar, no, la Torah me dice, no, métete, es aquí derecho. Ese es el yugo, por eso dice, porque desde muy temprano, desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Y ahí empieza, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces con la casa de Israel? Dice que sobre todo árbol frondoso te echabas como ramera. Verso 21, te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? Te planté como ¿qué? Como un viñedo escogido, simiente ¿qué? Verdadera toda ella. ¿Cómo pues te cambiaste así a una vid ¿qué? Extraña? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? Por eso nosotros, amados, tenemos la experiencia de nuestros padres. Cómo ellos cayeron, cómo tropezaron. Pero hoy nosotros tenemos que mantenernos para no apostatar. Verso 22, vea lo que dice la palabra. Aunque laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahweh el Adón.
aunque te laves ¿con qué? Con lija y amontones jabón, aunque, ¿verdad? Te talles, así como la lija hoy, ¿verdad? Como la lija que cuando una lija se utiliza para quitar el oxidado o quitar lo corrosivo de un metal, ¿verdad? Y la lija talla fuerte, ¿verdad? Hasta que deja el puro metal. Aquí es un ejemplo que pone, y aunque amontones jabón sobre ti, dice, tu mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Verso 23, ¿cómo puede decir, no hay inmunda, nunca anduve tras los Baales? No soy inmunda, nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Me dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus cojanim y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro en el tiempo de su calamidad. Dicen, levántate y líbranos. Qué tremendo. ¿Qué sucedió con la casa de Israel? Como dice aquí, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará ¿qué? La casa de Israel. Esto que está hablando el profeta, amados, también viene para este tiempo final. De manera que entonces nosotros tenemos que estar atentos, amados, a la palabra de nuestro Creador. Estar atentos a lo que hemos recibido. ¿Qué ha recibido usted? ¿Qué tiene usted hoy? ¿Tiene mandamientos? ¿Tiene Torah? ¿Tiene usted los pactos? ¿Tiene usted las promesas? Y eso que tenemos que mantenerlo. Tenemos que, amados, hacer que se preserve entre nosotros y entre nuestros hijos y entre la familia, entre la quejilá. Dice aquí la escritura, ¿cómo puedes decir que no eres inmunda? ¿Y cómo puedes decir que nunca anduviste tras los Baales? Porque la casa de Israel dijo, pues ¿en qué hemos pecado? ¿Por qué hemos pecado? ¿En qué hemos pecado? Dice aquí la escritura, verso 28, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus ¿qué? Tus dioses. Según el número de tus ciudades, le está hablando a la casa de Judá. Según el número de ciudades, casa de Judá, fueron ¿qué? Tus deidades. Por eso la casa de Judá también necesita una restauración. Sí. Y esta palabra, y aquí va para todos aquellos que se están yendo a la tradición, que se están yendo a mandamientos de hombres, que se están yendo, amados, al sionismo. No se dan cuenta que el Estado de Israel está controlado por el sionismo. No son los judíos de Torah, sino son judíos que están siguiendo la tradición. Después vamos a hablar de esto, ¿verdad? Hablando de los Yahudí sefaradí y de los Yahudín askenazí. Y nosotros somos de los sefaraditas. Y muchos sefaradíes son los que tienen realmente Torah. Y muchos askenazis no tienen Torah. Muchos de ellos no eran Yahudín, sino se hicieron judíos. Y estos son los que van a traer la apostasía final, son los que van a ir en contra de Mashiach Yeshua, ¿sí? Y son los que llevan mucho la tradición de mucha halajá que no es Torah, ¿sí? Pero vamos a discernir bien esto también, porque hay muchos también que luego desechan todo. Por eso muchos hoy dicen somos mesiánicos, pero en realidad nosotros no somos mesiánicos, porque la palabra mesiánico no aparece en las escrituras, no aparece.
¿Aparece casa de Judá o casa de qué? De Israel. Si usted lo está viendo incluso aquí, aquí aparece casa de Judá, casa de Israel. Mesianismo también va a ser parte de una apostasía. Hay muchos mesiánicos, pero no guardan Torah. Hay muchos mesiánicos que están agarrando el nombre, están agarrando el Shem de Yeshua, agarran el shofar, pero no guardan Shabbat como debe de ser. No celebran las fiestas, no hacen Brit Milá, ¿sí? No hacen Rosh Chodesh, no hacen la boda como debe de ser, sino siguen haciendo sus formas. Ese es mesianismo, eso tampoco, eso no es de Torah tampoco. Entonces tenemos que discernir eso bien. Entonces, dice aquí la escritura, y vean cómo dice esta palabra, y subráyenlo ahí. Dice, oh Yahudá, porque según el número de tus ciudades, oh Yahudá, fueron tus deidades, fueron también tus dioses. Verso 29, ¿por qué porfiáis conmigo? Todos ustedes prevaricaron contra mí, dice Yahweh. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espalda devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Yahweh. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Este pensamiento se metió incluso en la cristiandad, cuando dijeron, ¿por qué nosotros vamos a guardar la Torah? ¿Por qué vamos a guardar nosotros la ley? Todavía, ¿verdad?, nos encontramos con muchos que dicen, nosotros ¿por qué tenemos que guardar la ley? No, eso es de los judíos. ¿Qué dijo este pueblo también? Dice, ¿por qué ha dicho mi pueblo? Pregunta el Padre, ¿por qué ha dicho mi pueblo somos libres? Nunca más vendremos a ti. El Padre dice, ¿he sido yo a ustedes un desierto? Israel, ¿he sido un desierto para ustedes? ¿He sido tinieblas para ustedes? La pregunta para nosotros, amados, ¿el Padre ha sido tinieblas para nosotros? ¿Ha sido un desierto para nosotros? Los que estamos pasando por algún problema, ¿el Padre ha sido tinieblas para nosotros? Verso 32, ¿se olvida la Betulá, la virgen, de su atavío, o la desposada de sus galas? Pregunta, ¿se olvida? ¿Se olvida una novia de su atavío cuando se va a entrar a una jupá? ¿Se olvida? No. ¿Se olvida la virgen? No. Pero mi pueblo, vuelve a decir el Padre, verso 32, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adomas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Esto es como el colmo, ¿no? ¿Qué decía el pueblo? No, yo no he pecado. ¿Qué decían ellos? Nosotros no hemos hecho injusticia, no hemos oprimido a los pobres, nosotros no hemos hecho ningún mal. Yo soy inocente. ¿Recuerdan cuando el profeta les dijo, ustedes han robado? Y el pueblo, ¿qué dijo? ¿En qué hemos robado? ¿En qué hemos robado? ¿Qué dice aquí? Nosotros somos inocentes. Dicen ellos, decía el pueblo, su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Verso 36, ¿para qué discurres tanto? Cambiando tus caminos, también serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Yahweh desechó a aquellos a quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Amén. Porque aún a esta palabra tenemos que decir amén. Es decir, lo que el Padre está diciendo, obviamente no estamos declarando que nos vaya mal, sino
Recuerden que aun cuando el Abba declaró las bendiciones y declaró las maldiciones, el pueblo dijo amén. Ciertamente en el Shema decimos no a ley, no a nosotros. Ciertamente mientras estemos guardando Torah, porque si usted no guarda Torah, o si yo no guardo misbot, o yo niego a Yeshua, aunque yo diga que no podemos engañar. Porque está declarado, ¿verdad? Tu maldad te castigará. Entonces aquí vemos que el Abba en este capítulo 2, a través del profeta Yermiyahu, el Abba dio este mensaje a la casa de Israel y a la casa de Yahudá. Un mensaje de prevención de no caer en la apostasía, de no caer en este tiempo de apostasía. Amén. Vamos a ver lo que dice el Brit Hadashah, y espero que todo este pasaje que leímos nos pueda hacer reflexionar a nosotros. Cuando usted esté a punto de abandonar su emuná, lea Jeremías 2, ¿verdad? Lea Jeremías 2. Antes de tomar otra decisión hay que leer lo que está escrito, porque dice Shaul, lo que se escribió para nuestra enseñanza fue ¿qué? Escrito. Por eso antes de empezar a tomar un camino incorrecto, ¿verdad? Antes de desviarse, antes de empezar a dudar, antes de empezar de guardar un misbot, antes de hacer eso, leamos Jeremías 2 y vean todo lo que vamos a leer también. No terminaremos, pero me voy a quedar en esta parte, en segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver lo que dice la Escritura, hablando de esto, de la apostasía, para estos finales de los tiempos, para la casa de Israel. Y vamos a ver lo que dice el Sheliach, Shaul de Tarso, capítulo segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Aleluya, amén. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y nuestra reunión con él, os rogamos, Ajim, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por ruach, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Adón está ¿qué? Está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. ¿Qué dice aquí la palabra? Con respecto a la venida de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, que no os dejéis mover ¿qué? Fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por ruach, ni por palabra, ni por carta. Ahora vamos a desglosar esto un poquito. Ok. Cuando Shaul está hablando esto, está diciendo a la Kehilá que estaba en este lugar, que nosotros en Yeshua HaMashiach tenemos su pensamiento, es decir, somos de Mashiach, tenemos la mente de Yeshua, y nosotros no tenemos que dejar que nos muevan, no tenemos que movernos fácilmente, ni por ruach, ni por palabra. ¿Qué estamos viendo hoy en este tiempo? Por un lado, sabemos, quien entiende que el rol de la casa de Yahudá es un rol y es un trato que el Padre tiene con la casa de Yahudá, y nosotros, la casa de Israel, tenemos también un rol que cumplir. Cuando separamos esto, entonces pues no nos vamos a ir a meter a la cobertura de la casa de Yahudá. Pero hoy está sucediendo que a través de este espíritu que es contrario a Mashiach, y también, como dice aquí, por la palabra, porque hoy vemos, ¿verdad? Estamos viendo, como les decía a ustedes, quienes están negando a Yeshua, quienes nos atacan incluso a nosotros. Pero como les comenté, muchos de estos Yahudim son de una línea Askenazi, y muchos de estos que son Askenazis realmente no son Yahudim,
se hicieron Yahudim, pero son los que se dicen ser y no son. Son los que dice Revelación, estos dicen que son Yahudim, pero no son. Esos vienen de los Casaros, vienen después vamos a hablar de eso, y son los que nos están atacando a nosotros. Y lo están haciendo por Ruach, es decir, por el Espíritu que se está moviendo y por la palabra que ellos están soltando, a través de las enseñanzas que todos conocemos, ¿verdad? A través de sus libros, a través de muchos comentarios que ellos tienen y que hoy podemos encontrar por el internet, ¿verdad? Mucho, hay mucho material. Usted quiere saber, hay mucho, ¿verdad? Hay muchos midrashim, hay Talmud, hay Zohar, hay Gemara, hay están los dos Talmud, el Babli y el otro Talmud, está todos los comentarios de los sabios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Está este libro, ¿cómo se llama? El Tanía, que es otro libro también, ¿verdad? De místico, etcétera. Mucho tenemos. Pero ¿qué dice aquí Shaul? No te dejes mover. Que tu pensamiento, tu manera de pensar en cuanto a Yeshua no tan fácil te dejes de mover por Ruach y por palabra, ni por carta, como si fuera en el sentido de que en el día del Adón está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Cuál es ese hombre de pecado? Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Yahweh, Elohim, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo, se sienta en el Mikdash de Elohim, como Elohim, haciéndose pasar ¿por qué? Por Elohim, haciéndose pasar por Yahweh mismo. Entonces Shaul empieza a hacer estas recomendaciones para nosotros. No te confundas. ¿Cuántos se han confundido hoy en este tiempo? Hemos visto confusión, ¿verdad? Y hemos visto confusión y hemos visto que algunos se han confundido. Yo he visto líderes que se han confundido. He visto cómo se han confundido, cómo los han confundido. Y aquí la pregunta es, ¿qué Ruach entonces ellos tenían? Porque nosotros tenemos el Ruach de Mashiach. Y el que tiene el Ruach de Mashiach nunca se va a confundir. El Ruach de Yeshua. ¿Sí? Si tenemos ese Ruach, hoy nosotros a través de Yeshua entendemos que hay que guardar Torah, ¿verdad? Que tenemos que ser celosos de guardar los mitzvot. Por eso decíamos la palabra Emet, ¿verdad? El Padre, la Aleph, Mashiach y la Torah. Pero hoy muchos se están dejando mover y lamentablemente, la otra vez se comentaba, ¿verdad? Ciertamente a muchos les han quitado su identidad. Les dicen, no, tú eres Goy, ¿tú qué vas a ser Yahudí? No, tú eres Goy, quítate esa barba, quítate esos peot, tú no puedes usar talí, y les quitan la identidad. Estos que son supuestamente guardadores de Torah, porque ellos dicen, no, Mashiach, Yeshua no vino y tú eres idólatra, el Brit Hadashah es de Roma. Y estos que supuestamente son Yahudim dicen, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que seguir aquello. ¿Y saben qué? Les quitan la invocación del nombre de Abba y les empiezan a decir que ellos también que adoren a Deus, ¿verdad? Ya expliqué que en Hanukkah el nombre de Deus, el nombre de Dios se metió y ahí lo instituyeron. Por eso la casa de Judá sigue nombrando las deidades. ¿Y qué sucede con muchos que han llegado a este conocimiento en la casa de Israel? Como ya los regresaron allá, les quitaron su identidad, ahora andan igual diciendo, están peor que cuando cuando eran cristianos. Ve hasta dónde, se está moviendo esto. Si se alcanza a mirar, alcanza a discernir cómo se está moviendo este espíritu, como dice Shaulo, ni te dejes mover por Ruach ni por palabra. Usted sabe que uno de estos tiene un poder en su boca, en su palabra. Pero si usted tiene la unción del Ruach,
Si usted tiene la Mishká, y vamos a ver más adelante cuando Shaul toca esta parte tan importante, cuando dice, pero ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque ustedes tienen la Mishká. Eso lo dice Yohanan, primera carta. Cuando dice ustedes tienen la Mishká, tienen la unción del Kadosh. Eso lo dice primera Yohanan 2, 18 al 20. Dice, pero ustedes tienen la Mishká, tienen la unción del Kadosh, del apartado. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que no vamos a aprender. Sí, estamos aprendiendo, pero en cuanto a Mashiach, un Yahudí no me va a revelar ni me va a enseñar a Yeshua. Y ahí usted tiene que estar bien clarito, bien claro en eso, porque, ¿verdad?, por eso muchos se están desviando. Y entonces, ¿verdad?, les quitan su identidad, les quitan, no, pues tú no tienes por qué. Si quieres puedes guardar el Shabbat, y si no, no. Y entonces aquel que anda tambaleando, ¿qué dice? No, pues sí es cierto, ¿verdad? No, pues me lo dijo un Yahudí, el Shabbat no es para mí, yo soy libre. ¿Qué espíritu se metió? El de apostasía. Ese espíritu que entró con nuestros antepasados, que empezaron a dejar la Torah. ¿Usted ha visto hoy Yahudí, verdad? ¿Usted ha visto Yahudí que son católicos? Y andan con kipá. Y andan así. Pero eso no quiere decir que lo sean, ¿verdad? Vea cómo se está moviendo. Por eso Shaul dice, ni por espíritu ni por palabra te dejes mover de tu manera de pensar. Por eso nosotros, amados, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que estar firmes en Yeshua. Voy a terminar esta primera parte porque pues el tiempo nos apremia, pero nos vamos a quedar aquí. Vamos a continuar con este tema, la apostasía en Israel, en la casa de Israel, en la casa de Yahudá, en los últimos tiempos. Pidamos al Abba que nos dé el discernimiento, que nos dé la da'at para discernir estos espíritus que estarán llegando, porque aquí está declarado que vendrán lobos rapaces, que vendrán espíritus engañadores, que vendrán, ¿verdad?, falsos Mashiach, etcétera, etcétera. Y usted tiene que tener el discernimiento. Nosotros tenemos que tener el discernimiento. Dice que a Joseph se le dio, ¿verdad?, esa capacidad de poder discernir esos sueños. Y el Padre en este tiempo nos va a dar discernimiento para discernir qué espíritu. Por eso dice la Escritura, probad los espíritus si son de quién, si son de Yahweh. Lamentablemente muchos que se dejaron guiar por la palabra, por la enseñanza, por el Ruach de estos Yahudim que enseñan en contra de Yeshua, no probaron ese Ruach que venía. No lo probaron y se dejaron así, ¿verdad? No, pues sí es cierto. Y recuerden que un Ruach engañoso tiene tal poder, de manera que pudo engañar a Jagua y Adán. ¿Se dieron cuenta que los engañaron? En un momento no se dieron cuenta. Y hay un espíritu de engaño muy fuerte que ciega totalmente, ciega. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar despiertos, de decirle a Abba Kadosh, Padre, no permitas que, ¿verdad?, que venga ese espíritu de engaño, porque viene con tal poder. Porque esto se dio en Israel. Sí, esto no, quizás muy difícil será que ahorita venga un mormón y nos convenza. Digo, sería algo realmente, no creo, ¿verdad? Pero un Yahudí, sí, te puede voltear. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar, ¿de acuerdo? O sea, esto es importante, por eso, vea, estamos analizando lo que dice el Adabar. Amén. Entonces, tanto en la enseñanza como tanto en tu emuná. Por eso fíjese bien cómo los idólatras ahorita no se doblan, y ahí van, y ahí caminan, ahí gastan todo lo que tienen, aunque se queden sin comer, pero no faltan a la adoración. ¿Cuántos de nosotros, por guardar Shabbat, usted se ha quedado de comer, se ha quedado sin comer? Y si se ha quedado, Baruch Hashem Yahweh, que si se quedó sin comer, pero usted vino a adorar, pero usted vino a exaltar, alaba, pero usted no se lo perdió. ¿Por qué? Porque esa es mi vida. ¿O no es nuestra vida, alaba? ¿No es nuestra fuente de agua?
¿La cambiaría usted como dice aquí? Porque ellos la cambiaron, pero nosotros la cambiaríamos. No. No importa si yo me quedara sin comer por venir al Shabbat, no importa, mañana no sé qué voy a comer. Pero si fuese así, Baruch Hashem Yahweh. Porque ese es el celo que tenemos que tener nosotros. Porque sin esto así no lo superamos. Imagínense otras cosas peores. ¿Las superaríamos? ¿Las pasaríamos? ¿Verdad? Por eso vean, estamos analizando esto que es apostasía en estos finales de los tiempos. Nosotros como Israel, no dejarnos no permitamos asimilarnos, mantengamos nuestra identidad, mantengámonos firmes, ¿verdad? Y hoy hay dos luces: la Or de Mashiach revelada en Hanukkah y la Or del Dios Sol reflejada en la Navidad. ¿A cuál seguimos? Nosotros decimos, claro, ya no seguimos esa. Sin embargo, su influencia está alrededor de nosotros y nos puede pegar, ¿verdad? Hace un ratito decíamos del sueño, de los sueños, y decíamos, ¿verdad? Es una influencia, ¿verdad? Yo le decía, estos sueños cuando nos vienen este tipo de sueños de ataque, de sexuales y todo eso, porque el enemigo ataca primero ¿a quiénes? A los líderes. ¿Por dónde entra la apostasía? Veíamos hace un ratito, fueron los Kohanim, fueron los maestros de la Torah, fueron los profetas, fueron los Roim. Y ahí empezó la apostasía. ¿Sí? Ya hablando a nivel personal, digamos, pues igual, amados. ¿Sí? Entonces, nos quedamos aquí en Tesalonicenses 2 que leímos. No se dejen mover tan fácil de su manera de pensar en cuanto a Mashiach, en cuanto a Yeshua. Así que, amados, que el Abba les bendiga y que cerremos esta festividad de Hanukkah con toda sinjá, y que la Or de Mashiach esté alumbrando en nuestro corazón. Amén. Así que Shabbat Shalom a todos. Abba les bendiga.